Bajo una ciudad de Sevilla y su castillo, se oculta un laberinto de galerías subterráneas, excavada hace más de 2000 años. Hoy nos adentramos en ellas para buscar el manantial perdido. Estamos bajo la ciudad de Alcalá de Guadaira, exactamente en el Molino Harinero Hipogeo, el único visitable de España y uno de los pocos que existen en toda Europa. Este molino está excavado directamente en la roca y aprovechaba la fuerza del agua de un manantial canalizado que descargaba en un cubo vertical y así mover las muelas de molino. El molino se sitúa en pleno centro histórico. En los últimos años, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha habilitado un acceso para su visita. Para comprender mejor su estructura, hemos escaneado parcialmente el conjunto mediante tecnología LIDAR. El modelo tridimensional nos revela cómo el molino se encuentra justo bajo el Teatro Gutiérrez de Alba. Fue construido en la época medieval, reutilizando las antiguas conducciones romanas que siglos antes abastecieron de agua a la ciudad de Hispalis, la actual Sevilla. Este molino está íntimamente ligado a la mina de Santa Lucía. La Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, trabaja para documentar y estudiar este patrimonio oculto. Nos incorporamos al equipo para usar nuestro robot en las zonas inundadas. Tenemos un objetivo: encontrar la ubicación del manantial perdido. Aparece una pieza del pasado, el rodezno. Era la rueda hidráulica que transformaba la fuerza del agua en energía para moler el trigo. El agua parece completamente cristalina. Nos disponemos a avanzar mina arriba, en dirección al manantial perdido. Hace más de 40 años, Vicente Romero Gutiérrez fue uno de los últimos en explorar y documentar esta mina, cuando aún estaba seca. Lo recorrió a pie entre 1978 y 1982. Yo sabía que en Alcalá había una mina de captación de agua, pero no era consciente de la magnitud que teníamos. La recorrimos entera, yo la conozco entera, toda la galería principal, el cañón principal y luego algunas bifurcaciones hasta donde nos encontrábamos ya derrumbamientos y no podíamos continuar. Aunque parezca una sola mina, en realidad aquí se mezclan dos grandes etapas de la historia. La mina fue reconstruida en el siglo XII, a principios del siglo XII, por el califa Abu Yusuf, que era el que gobernaba entonces Sevilla. Y consta que la reconstrucción se hizo sobre unos restos anteriores romanos. Hoy el robot avanza lentamente, siguiendo el mismo canal por donde el agua fluía siglos atrás. A medida que se adentra, el espacio se estrecha. Desde el molino seguimos en directo cada movimiento del robot. El contador del cable se acerca al final y nos estamos quedando sin margen. A unos 200 metros de la entrada, el robot llega a su límite. La galería continúa, pero nosotros no podemos avanzar más. Aquí, de momento, termina nuestro camino. Pero al iniciar la maniobra, al fondo aparece una lumbrera sellada, un pozo vertical
con bóveda de ladrillo. Este tipo de galerías de captación tenían pozos llamados lumbreras. Cada 20 metros había una como esta. Eran los accesos de ventilación y mantenimiento. Una lumbrera abierta nos daría acceso para introducir el robot desde arriba, pero no hemos visto ninguna y el cable ha llegado a su límite. No podemos seguir avanzando por aquí, así que iniciamos la maniobra de giro en un espacio de apenas 50 centímetros. Tras la ingeniería romana y los maestros andalusíes, esta historia subterránea vuelve a cambiar de manos. En 1882 nace una compañía británica, la de Seville Water Works Company Limited, que asumiría la misión de llevar el agua hasta Sevilla. Se entiende que cuando los ingleses empezaron a suministrar agua potable al pueblo de Alcalá, intentaron proteger la mina lo máximo posible y le ofrecían a las casas que tenían lumbrera abastecimiento de agua a cambio de tapar la lumbrera, y entonces se tabicaron algunas a nivel de galería, haciéndole una bóveda de ladrillo por la galería. Volvemos hacia el molino y decidimos cambiar el rumbo. Explorar mina abajo para entender por qué las galerías están completamente inundadas. Estas minas no eran cloacas, eran importantes canalizaciones de agua que permitían el paso de personas para su mantenimiento. Ese agua era del rey, que era muy curioso. Todo el agua era del rey, porque el destino del agua era los reales alcázares de Sevilla, pues ya fue el rey que dijo, el agua es mía, que nadie me la toque, y puso su propia jurisdicción, de lo cual ya hay un libro con su propio juez, con sus propios alguaciles y sus propios expedientes, porque no se podía tocar el agua, porque era el agua del rey. Entonces eso suponía que permanentemente estaban limpiando la galería para que tuviera cauce y para que llegase a Sevilla. Entonces, ¿por qué están inundadas? Continuaremos mira abajo para ver cuál puede ser la causa. Frente a nosotros encontramos un derrumbe. En la parte alta encontramos un hueco. Vamos a intentar pasar. Lo conseguimos. La galería continúa. Seguimos explorando. Pero algo inesperado aparece ante la cámara. Una anguila, grande, casi de 1 metro. Habíamos escuchado historias, pero nunca se había grabado una dentro de la mina.
Estos peces son capaces de remontar kilómetros desde los ríos. Su presencia podría indicar que la conexión natural aún existe. Tras el descubrimiento, seguimos avanzando, pero otro tapón de tierra y piedras nos bloquea el paso. Esta vez no hay hueco para continuar. Es posible que este derrumbe sea una de las causas de la inundación de la mina. El curso normal de agua en la mina es de 30 o 40 centímetros. Tras un derrumbe, el nivel puede dispararse y llenar la galería por completo. Necesitamos encontrar otra entrada, otra lumbrera que nos permita continuar la exploración. Con la ayuda de Eduardo, vocero de segunda generación, abrimos una antigua lumbrera olvidada durante décadas. Nos comenta que tiene unos 20 metros de profundidad y que conserva su estructura original desde la época romana. Esta lumbrera está a unos 800 metros del molino hipogeo y desde aquí vamos a descender mina abajo para comprobar si mantiene conexión con el trazado principal. El agua es sorprendentemente cristalina y las paredes aparecen cubiertas por una calcita blanca que lo ilumina todo. A los pocos metros, la galería se cierra delante de nosotros. Esta vez no es un derrumbe, es un entramado de raíces que invade todo el conducto. No hay hueco para seguir avanzando, está totalmente tapada. Cuando la raíz entra en el pozo, por gravedad crece mucho más rápido y llega hasta el agua. Cuando llega al agua, lo que hace es que forma una maraña que forma un tapón en el pozo. Entonces, cuando la galería está en funcionamiento, normalmente cuando se veía una raíz de ese tipo, pues se iban cortando y se mantenía sin raíces. Si no, las raíces lo único que hacen es meterse por las grietas y reventar la galería, que también puede producir desprendimiento. Decidimos cambiar la dirección, giramos el robot y comenzamos a avanzar mina arriba, en dirección al origen del agua. La galería parece más alta, más limpia. Algunos fragmentos de madera aparecen entre los sedimentos, probablemente restos de antiguos refuerzos o compuertas. De pronto, el túnel se bifurca. Es una lumbrera, pero taponada en la parte alta, sellada por una bóveda de ladrillo, igual a las anteriores. No hay salida visible, pero seguimos avanzando horizontalmente. Vemos el lateral izquierdo deshecho. Pasamos por la parte de abajo hasta que todo se vuelve más estrecho. Otro taponamiento, y este coincide en la base de una lumbrera. Todo apunta a lo mismo.
tierra, sedimentos y escombros que han caído desde arriba, durante años sin mantenimiento. Aquí nos quedamos. Volvemos atrás con la sensación de que quizá no podremos encontrar el manantial perdido. Se debe mantener la mina. Es una de las grandes asignaturas pendientes que vamos a tener con nuestros herederos. Desgraciadamente, pues hemos recibido una galería que era transitable y ahora mismo no está tan transitable. Se debe decir que hay un pozo y que ese pozo hay que respetarlo, que hay una lumbrera y esa lumbrera no se puede cegar con escombros, porque todo eso está dañando a la galería. Porque hay zonas que son más inestables que otras, pero mayormente tanto a tierra o cosas que se han echado a través de los pozos, seguramente por desconocimiento, porque no se sabía. Se sabe que es un pozo antiguo, pero no se sabía que por debajo de ese pozo pasa la galería. Suelta ya. Debajo de esta arqueta hay otra lumbrera, otra entrada a la mina que también permanece inundada. Vamos a instalar una cuerda para descender por la última lumbrera. En este caso, será nuestro compañero Marco quien baje y nos ayude a introducir el robot. El pozo se estrecha por una antigua tubería. Por ahí cae el agua que proviene de otra galería de la época de los ingleses. Esto hace imposible introducir el robot sin ayuda desde dentro. Una vez que Marco está situado abajo, descendemos el robot. Primero intentamos avanzar mina abajo, pero el panorama cambia por completo. La galería está bloqueada, quedan pocos huecos y son demasiado estrechos para que el robot pueda pasar. Cambiamos el rumbo. Ahora iremos mina arriba, dirección al nacimiento. Nosotros cuando entramos no sabíamos la ubicación del nacimiento. Había una referencia que había hecho un médico en el año 1780 y tanto, que se llama Francisco de Buendía y Ponce, que cuando entró en la Real Academia de Medicina hizo un estudio sobre la calidad del agua de la mina, sobre la calidad. Y él fue el primero que nos dijo que cerca de Santa Lucía describió un poco la entrada de la cabeza de la captación de toda la galería, ¿no? Cerca de la ermita de Santa Lucía, claro, no había otra referencia, que yo era un descampado y lo único que había una ermita de Santa Lucía y esa era la referencia. No íbamos buscando el origen de la mina, íbamos recorriendo galerías y al final pues dimos con el nacimiento. La galería cambia por completo. Las paredes se vuelven blancas y pulidas, muy parecidas a las del molino Hipogeo. Recuerdo que se surtía, era una especie de habitáculo, que se surtía de, creo que eran 3 manantiales, los que confluían en ese momento, y desde ahí salía la cabeza con el cañón principal de la galería de captación de agua. Y de pronto, una sala, un cruce de galerías, y a la izquierda, un arco. Este es el manantial perdido. Hace más de 40 años, Vicente Romero fotografió este mismo arco. Hoy, por primera vez, lo vemos de nuevo,
y confirmamos su ubicación exacta. Tenemos bajo nuestros pies un vestigio romano de primera envergadura. El concepto grandioso del servicio público, las grandes vías, las grandes avenidas, el foro, en fin, los teatros, los anfiteatros, y donde ellos conciben como un elemento esencial para la vida el agua. Y en todo aparecen los acueductos. Y aquí en Alcalá aparece una gran mina de captación de agua, no para Alcalá, para Sevilla. Nuestro trabajo, por ahora, termina aquí. Ya conocemos la ubicación exacta del manantial de Santa Lucía. Pero bajo Alcalá de Guadaira, todavía quedan muchos más misterios que resolver. Durante el escaneo del molino hipogeo, encontramos algo inesperado. Sobre la galería principal, aparece un segundo arco. ¿Es una ampliación que nunca se terminó? ¿Una cámara superior sellada? ¿O una entrada perdida que no hemos encontrado? De momento, solo sabemos que está ahí. Si quieres que sigamos explorando estos lugares, apoya el canal. Te leo los comentarios.